¿Saben? Dios sabe lo que uno necesita. Y ese aplauso, esa ofrenda de palmas que dieron a Dios, viene a ser como un bálsamo a nuestra alma, a nuestro corazón. Y todo por mucho agradecimiento por quién es Él y por lo que Él hace en nuestras vidas, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Él que nos trajo con bien. Y se ven muy elegantes, muy bonitas las mesas, con buena compañía, pero sobre todo porque la presencia del Señor está aquí con nosotros. Mis hermanas, pues aquí estamos un mes más, llevando a cabo esta serie cuando las intenciones del corazón no son las correctas. Y a veces sí tenemos intenciones del corazón que no son las correctas, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir sí, es verdad? Porque somos humanos y nos equivocamos. Pero le doy gracias a Dios por esos corazones que cuando ven las fallas en uno, no nos juzgan, sino que nos llevan en oración ante el Señor, con esa confianza y con ese amor, porque podemos estar un día en ese momento nosotros. Y eso es lo hermoso de ser una familia en el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para dar inicio en este tema. Bendito Padre, yo te doy tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das de compartir una enseñanza a la cual tú me ministraste, la cual tú me exhortaste, Señor, la cual tú hablaste a mi vida, Padre, y la limpiaste, Señor, conforme al poder de tu bendita palabra que está viva. Y en esta hora, Señor, yo te doy gracias por este buen tiempo que vamos a tener. Y solo quiero decirte, Señor, sé propicio a mí. Que toda palabra que salga de este corazón, Señor, toque, Padre, por lo menos un corazón de los que están aquí. Porque ese es tu propósito, Señor, por el cual tú envías tu palabra. La envías a tiempo y con ese propósito para el que tú quieres y tienes asignado. De algo estoy segura, Señor, que nadie saldremos como llegamos, sino que saldremos, Señor, con una esperanza puesta en ti, con una sola palabra, Señor, que tocará y se quedará en nuestros corazones, la cual pondremos por obra, Señor, estudiándola, meditándola, escudriñándola, Señor, pero sobre todo aplicándola. Te doy gracias, Señor, por tomar el control de este momento y de mi vida, Padre. Nada hago, Señor, nada puedo hacer si no es tu voluntad, y agradezco infinitamente esta oportunidad que me das de estar aquí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, en el libro de Primera de Crónicas encontramos una serie de instrucciones que el rey David da a su hijo Salomón. De todos los hijos que el Señor le había dado a David, su hijo Salomón fue elegido por Dios para sucederle. Esto es, para ocupar su lugar, ya que el trono de David había sido firmemente establecido por Dios. El pueblo debía obedecer al Señor a través de Salomón, como lo había hecho por medio del rey David. Y si gustan acompañarme en Primera de Crónicas 28:9. Dice así la bendita palabra: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fuerte, ¿verdad? El rey David, mis hermanos, de inmediato se dirige a su hijo Salomón y habló con él
de algo muy importante, que fue enfatizar un compromiso genuino con una relación real con el Dios viviente. David esencialmente le dijo a Salomón: el secreto de mi éxito ha sido mi relación con Dios. Así debes tú procurar la misma relación con Dios. ¿Cuánta verdad hay en estas palabras, verdad? Y el tema de hoy es una mente dispuesta para servir a Dios. Una mente dispuesta para servir a Dios. Si observamos con mucha atención, el versículo 9 de Primera de Crónicas 28 contiene 3 puntos bien importantes, que son un mandamiento, una promesa y una advertencia. Y como punto número 1, el mandamiento es: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Lo primero que le dice David a su hijo Salomón es: reconoce al Dios de tu padre. Una de las cosas que nos permitirán tener el respaldo de Dios en nuestra vida es reconocerlo. Es reconocerlo, obedeciendo sus mandamientos. Es reconocerlo como el Todopoderoso. Es reconocerlo como un Dios soberano, como nuestro Dios en quien podemos confiar plenamente. Podemos reconocerlo como nuestro Salvador y como digno de toda alabanza. Qué importante es reconocer a Dios, ¿verdad? En primer lugar. Qué importante es reconocer a ese Dios fiel, a ese Dios justo. Él lo es todo, y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es por Él. Tener una actitud de reconocimiento a Dios es una clave para una vida llena de bendiciones abundantes. Pero David hace una exhortación a Salomón y le dice: sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Quizás te estás preguntando: yo no soy perfecta, por eso no puedo servir a Dios. Pero cuando hay un corazón ansioso de serlo, entonces ser perfecto puede ser posible. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Te has de preguntar. Bueno, desechando completamente de nuestra vida todo pecado, ya sea visible o invisible, ¿verdad? Ese pecado que está escondido, que nos está impidiendo servir a Dios. Y tú como yo podemos saber con certeza qué es lo que impide comprometernos al servicio a Dios. No podemos decir no lo sé, sí lo sabemos. El concepto de un corazón perfecto no significa que debemos ser perfectos de una manera literal, sino que debemos entregarnos completamente a Dios sin reservas ni condiciones. Cuando David le decía estas palabras a Salomón, le estaba diciendo en pocas palabras que no haya pesar ni hipocresía en tu servicio a Dios, sino con una mente que esté dispuesta a servir a Dios. Reconócelo en todo lo que hagas. ¿Quién de nosotros podemos reconocerlo en todo lo que hacemos? Mire, cuando estamos haciendo una labor y si por algo nos equivocamos, bueno, yo por lo menos le digo al Señor, ¿verdad? No sé qué es lo que tú hables con Dios. Perdóname, Señor, me equivoqué. Y cuando no encuentro algo, ilumíname, Señor. Pero siempre estamos acudiendo al Señor, en todo momento, en todo tiempo. Y yo un día le dije: oh Señor, creo que te tengo cansado porque para todo te hablo. Y
Y algo pasó porque en toda esa tarde no mencioné a Dios, pero yo sentía un vacío. Pero en mi cuarto yo pongo 2 sillas, una de frente y otra así, como que estoy platicando con una persona y yo le estoy platicando al Señor en la silla vacía. Y cuando termino en su regazo, humillada ante Él. Y le digo, perdóname, porque yo sé que tú eres un Dios poderoso, que nunca te cansas de escucharnos, que siempre sabes aquello que necesitamos, que siempre miras aquello que estamos pasando, aquello que duele, que lastima y que a veces sentimos que no podemos avanzar. Pero te gozas, Señor, porque acudimos a ti, porque tú que todo lo puedes y que todo lo sabes, siempre nos das esa solución. ¿Por qué no venir a ti cuando tú ya lo sabes todo? Y entra una paz muy grande en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces siempre hay que reconocerlo en todo lo que hagamos. Y yo te puedo hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces servimos por servir? ¿O cuántas veces lo hacemos para ser vistos? ¿O cuántas veces servimos solo para no ser criticados? Nuestro servicio a Dios debe fluir de un corazón agradecido a Él por amor, por perdón y salvación. Amadas hermanas, Dios quiere que nuestro servicio sea con un corazón perfecto, es decir, puro, que nazca de un corazón agradecido y que anhelemos hacer su obra, por lo que tenemos que examinar qué clase de servicio o qué calidad de servicio estamos ofreciendo al Señor. Y si no es de corazón perfecto, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, tenemos la oportunidad divina de corregirlo y de mejorarlo, ¿cierto? Porque no todo lo sabemos, no todo lo podemos, nos vamos a equivocar, pero siempre vamos a intentar hacerlo mejor para Dios. Sirvo a Dios sirviendo a los demás. En la Biblia de las Américas, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Por eso el Señor nos hace un llamado a tener una vida de servicio con ánimo voluntario, de corazón y con buena disposición. Cuando se comparten las buenas nuevas a una persona que no conoce de Dios, no se le obliga a reconocer o aceptar a Jesús, ¿verdad que no lo hacemos? Bueno, esa decisión tiene que nacer de un corazón que reconozca su necesidad y anhele entregarse completamente al Señor. Asimismo, nuestro servicio a Dios no es impuesto, porque entonces ese servicio no serviría ni será de bendición a nuestra vida. El ánimo voluntario nace de un corazón sencillo que reconoce la necesidad de obreros en estos días, donde la venida del Señor está cerca. No hagamos las cosas por obligación o por imposición, sino que nazca de un corazón sencillo y humilde, porque Jehová escudriña los corazones de todos y conoce nuestras intenciones más profundas, por lo que sí debemos tener un corazón sincero y honesto ante Dios, reconociendo que Él entiende todo intento de los pensamientos. David le decía a Salomón: recuerda que a Dios no le podemos engañar. Él te conoce a perfección, más de lo que humanamente podemos imaginar. Yo te hago una pregunta: ¿podemos engañar a Dios? No. ¿Podemos engañar a la hermana? Sí, pero a Dios jamás.
Nada puede esconderse de Dios. Él ve y comprende todo lo que hay en nuestro corazón. David lo aprendió a la fuerza cuando Dios le envió al profeta Natán para enfrentarlo, revelándole su adulterio y asesinato. Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12. Por eso David le dice a su hijo Salomón: sé honesto con el Señor, vive dedicado a Él. ¿Y qué tan importante es vivir dedicado a Dios? Porque desde antes que naciéramos, el Señor ya nos había predestinado para ser sus hijos. Y todo para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Pero ¿cómo podemos llegar a esa estatura si nosotros no nos dedicamos a Dios? Si nosotros no le buscamos, si nosotros no hacemos las cosas de corazón, no le reconocemos. Aquí la importancia. No tiene ningún sentido tratar de esconder nuestros pensamientos o lo que hacemos. Dios lo sabe todo. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así dice el Salmo 139, versículo 4. Esto debería causarnos gozo y no temor. ¿Por qué? Preguntarás, ¿por qué me tiene que causar gozo? Bueno, porque Dios conoce lo peor de nosotros y aún así, mis hermanos, nos ama y sigue extendiendo a nuestro favor su gran bondad y misericordia. Así que apreciemos, honremos su gracia, que es mayor, recordando, si no hay confesión, no hay perdón. Sin arrepentimiento, no hay perdón. Entonces sí tenemos que tener un gozo, hermanos, porque no hay nada que podemos esconder de Dios. Él lo sabe todo, pero aún así, al confesar nuestra falta, Él nos perdona. Y cuando nosotros cometemos una falta con una hermana, con un hermano, con una vecina, híjole, no nos perdona o no perdonamos. Nos cuesta trabajo. Y cuando dejamos pasar las cosas como si nada pasa, vienen complicaciones más y más y más, hasta cuando no lo confrontas y lo hablas con una sabiduría y con mucho amor, las cosas se solucionan. Y qué mejor que si tenemos un malentendido, aclararlo en ese momento, hermanos, hermanas. No dejar pasar ese enojo, esa tristeza, porque ¿saben qué? Todo ese mal se fortalece en nuestro corazón. Y mi hermana Steffi decía una cosa bien cierta: Dios nos ha puesto un corazón de carne y quitó ese corazón de piedra que no tenía sentimientos, que no tenía valores. Pero este corazón de carne es movido por la mano de Dios para amar a aquel que nos rechaza, para hacer el bien a aquel que no nos agrada, bendecirlo, pero sobre todo orar por Él y vernos como hermanas, vernos como una familia en la fe, ¿verdad? Segundo punto, la promesa es: si tú le buscaras, le hallarás. La promesa de Dios para nosotros: si le buscamos, lo encontraremos. ¿Y cómo busco a Dios? Bueno, el Señor se revela a sí mismo por su palabra. Y si tú lo buscas, entonces eso determinará conocerla y hacer su voluntad. Sin duda alguna, David nos enseña lo que él le decía a Salomón: si tú buscas a Dios, lo hallarás. Y yo en esta noche, yo te pido que le digas a tu hermana que está al lado: si tú buscas a Dios, lo hallarás. Así es, hermana. Porque a veces estamos en un torbellino mirando las circunstancias, pero nunca vamos a Dios. Y vamos a la hermana y vamos a todas partes, menos a la fuente. Entonces, si buscamos a Dios, lo hallaremos.
¿Necesitamos a Dios? Sí. ¿Podemos encontrarlo? Sí, amén. Si le buscamos con todo nuestro corazón, Él no se ocultará a ninguna de nosotras. Si le buscamos personalmente su rostro. Uno de los obstáculos para la búsqueda del Señor es el orgullo, hermanas. Y tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 10:4. Aquí nos habla de una actitud del malvado, del orgulloso, ¿verdad? Frente a la presencia de Dios. No toma en cuenta a Dios en su vida ni en sus decisiones. Y aquí vemos que la falta de humildad y el orgullo son los principales obstáculos que impiden tener una relación saludable con Dios. Fíjense, la falta de humildad y el orgullo impiden que nuestra relación con Dios sea saludable. Y se pierde esa relación. Y empezamos a vaciarnos y empieza a entrar en nosotros una decadencia espiritual. Ya no queremos orar, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos convivir, nos aislamos, no pasa nada. Y eso es triste y es muy lamentable. ¿Qué dice el profeta Jeremías 29:13? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta gloriosa promesa, mis hermanos, el Señor la extiende a todas y a todos. Buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, nos dice Primera de Crónicas 16:11. Buscamos su presencia cuando leemos las Escrituras, cuando meditamos su palabra, cuando escudriñamos su palabra, cuando oramos. Y nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Fíjense qué bendición. Dios premia a los que le buscan. Hebreos 11:6. En palabra de Dios para todos la leí. Cuán grande garantía ofrece esta promesa, ¿verdad? El que le busca, le halla. Pero el que no le busca, triste, alerta. Entonces busquemos al Señor. Y aquí, mis hermanas, un llamado que nos hace el Señor para acercarnos a Él y para ser perdonados. Isaías 55, versículos 6 y 7. Y dice así la bendita palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es un Dios fiel y justo, grande en misericordia, mis hermanas. Y aquí el profeta recalca un sentido de urgencia en el pueblo de Dios. Este es el tiempo. Dios puede ser encontrado ahora, búsquenlo ahora. No es que Dios esté oculto, mis hermanas, y solo se puede encontrar ahora. Solo se puede encontrar cuando nuestro corazón se inclina a buscarle. Solamente. Porque el Señor no lo podemos encontrar así nada más, como arte de magia. Siempre tenemos que ir a buscarle. Siempre tenemos que hacerlo. Una de sus palabras, una de las citas bíblicas, me gusta mucho porque dice: clama a mí, yo te responderé. Yo sé que este versículo no lo sabemos todos.
Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo nos va a enseñar esas cosas grandes y ocultas que no conocemos si no clamamos a Él? Si clamamos a Él, tenemos la certeza, mis hermanas, que Él nos va a responder. No en ese momento, pero nos va a responder. No a nuestro tiempo, pero nos va a responder. Porque estamos clamando a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Ese Dios que se compadece de sus hijos y que conoce nuestras necesidades y nos atiende, siempre nos atiende. Y nos enseña cosas grandes. Y yo le decía, Señor, enséñame esas cosas grandes que tú tienes aquí. Quiero conocerlas, quiero encontrarlas. Síguelo buscando. Dije, sí, Señor, yo seguiré y no me cansaré. Porque si no, tú no te cansas de perdonarme, si tú no te cansas de darme misericordia nueva cada mañana, si tú no te cansas de proveerme aquella necesidad que estoy pasando, si tú no te cansas de sanarme, si tú no te cansas de cuidar mis órganos internos, si tú no te cansas, Señor, de bendecir mis miembros de mi cuerpo y de tenerme aquí en pie, Señor, no me voy a cansar de buscarte, no lo voy a hacer, Señor. Quiero pegarme más a ti cada día. Quiero rendirme a tus pies, siempre tomando la mejor parte, pero no atendiendo tu servicio, Señor, al cual tú me has llamado. Punto número 3. La advertencia es, mas si lo dejas, Él te desechará para siempre. Él te desechará para siempre. Puesto que el Señor había designado a Salomón para edificar el templo, sí debía esforzarse en hacerlo. Qué duras palabras le dijo David a su hijo. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y le dice, mira pues, ahora que Jehová te has elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate, hazla. Y eso lo podemos ver en Primera de Crónicas 28:10. Y le dice, esfuérzate y hazlo. ¿Qué hiciéramos si Dios nos desechara para siempre, hermanas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Puede hacerlo si nosotros nos alejamos de Dios. Puede hacerlo si dejamos de buscarle. Entonces Él nos desechará. Y esa será una consecuencia muy lamentable en nuestras vidas. Y yo deseo que no suceda en ninguna de nosotras. Es importante que recordemos que Dios nos ama y desea tener una relación con nosotras. Pero esta relación debe ser alimentada y nutrida por la bendita palabra. Es por esa razón que hoy día debemos tener en cuenta los consejos de David. Ninguna de nosotros queremos ser desechadas por Dios. Al contrario, creo que todas nosotros anhelamos que Dios pueda usarnos cada día. Por eso es importante reconocerlo como nuestro amo y Señor, sirviendo voluntariamente por amor y agradecimiento. Concluyendo, mis hermanas, debemos tener muy presente que el Señor nos llama a servir con una mente dispuesta a serle fiel y no desalentarnos por nada.